Buenas tardes, doctor. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? Si es así, pueden tomar el micrófono. Bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy continuamos con el capítulo referente al conocimiento. Veamos los elementos del conocimiento. Cuando captamos algún objeto, podemos verlo desde dos perspectivas. Esto, se recuerdan, lo vimos en la semana anterior. Lo vemos desde la experiencia empírica. La experiencia empírica es aquella con la cual tenemos contacto con la realidad, con los objetos, con las cosas, a través de nuestros sentidos. Puede ser a través del oído, de la vista, del olfato, del gusto o del tacto. Esa es la experiencia más directa que tenemos. Luego tenemos la experiencia racional. Es cuando nuestros sentidos envían impulsos al cerebro acerca del contacto que ha tenido con la realidad. Asumimos que el conocimiento es la interacción entre ambas esferas. La experiencia nos da la primera impresión. La razón procesa datos sobre la experiencia acumulada sobre ese tipo de objetos. ¿Se recuerdan? Les dije, si yo veo, por ejemplo, un árbol, bueno, ese es el contacto, puede ser visual, puede ser táctil, puede ser, si es un árbol aromático, puede ser olfativo. Si tiene frutos, pues puedo degustarlas. Si hay aire, escucho el viento. Y de esa manera tengo el contacto con la realidad. Esa información luego se traslada al cerebro y el cerebro empieza a hacer una serie de mediciones, de análisis. Es un árbol parecido al que conocí hace 10 años, hace 5 años, o es diferente. ¿Me gusta, no me gusta? ¿Es alto, es bajo? ¿Es ancho? ¿Cómo es el árbol? ¿Verdad? Entonces, ahí es cuando interviene la razón, interviene el pensamiento, interviene el raciocinio, que ha acumulado experiencias sobre ese tipo de objeto llamado árbol. La representación mental de un fenómeno se establece por medio de 3 elementos del conocimiento. Ahí tenemos el objeto, el sujeto y la representación. Los 3 participan en un proceso, en un mismo proceso. El centro del conocimiento es el sujeto. El sujeto es el que tiene acceso a la información que le proporciona el objeto. El objeto puede ser un perro, un ave, una flor, un árbol, una nube, la luna, una casa, una persona, una máquina, cualquier objeto, cualquier elemento que exista en el ambiente. Y es el sujeto el que aprende de ese conocimiento. A partir de ahí existe una representación de ese objeto. Veamos el proceso. Y tenemos el objeto. Es la realidad a que hace referencia el conocimiento. El ser humano vive en una realidad concreta, con una serie infinita de objetos que interactúan. Ustedes lo pueden percibir en cualquier momento. Ya sea que estén en la casa o en una banca,
en un parque, verán que alrededor de ustedes hay cualquier cantidad de objetos, cualquier cantidad de personas, y todos ellos son susceptibles de convertirse en objeto de conocimiento. La realidad es única. Tiene una unidad en la que se encadenan todas las cosas. Ahora bien, el sujeto es quien conoce el objeto, quien aprende algo. Por eso les dije, aprender significa tomar, agarrar, coger, tener, ¿verdad? Tener algo, algo que es ajeno a sí mismo. O sea, está fuera de nuestra presencia. Y aquí es donde tenemos esta dualidad. No existe un objeto sin sujeto, ni sujeto sin objeto. ¿Por qué? Porque es el ser humano el que le da la calidad de objeto. Es objeto de conocimiento. Las cosas, los seres existen, pero en el momento en que un ser humano se fija en algo, se convierte en objeto de conocimiento. Todo sujeto tiene existencia física e intelectual. Y también es un objeto. ¿Por qué es un objeto? Porque puede ser objeto de conocimiento de otros seres, de otras personas. Ustedes, por ejemplo, estimados alumnos, pueden ser objeto de conocimiento de mi parte. Yo los observo. Y a la inversa, yo soy objeto de conocimiento de ustedes. A lo largo del curso, ustedes me han ido conociendo. Y sigo siendo objeto de conocimiento de ustedes. El ser humano puede ser sujeto u objeto de conocimiento. Ahí la dualidad que existe, ¿verdad? Podemos ser sujetos de conocimientos cuando tenemos frente a nosotros la realidad. O podemos ser objeto de conocimiento en la medida en que otro ser humano es el que nos observa. La realidad es un caos. No existe un orden. Véanlo ustedes por sus propios ojos. La realidad está en caos, en total desorden. Y es el ser humano el que le da un orden. Si no vean las noticias ocurren una tras otra, ya sea política, economía, deportes, espectáculos, crimen, pero son los medios de comunicación los que toman esa información y la clasifican. Unas van a ser para el área política, otras para el área económica, otras para deportes, otras para el área de espectáculos. Y así sucesivamente. Entonces, les presento este ejemplo de los medios de comunicación porque es así como los seres humanos le damos orden a ese caos. En la realidad existen un sinnúmero de objetos de conocimiento, pero para ustedes solo algunos van a tener sentido, no todos los objetos. Solo en algunos objetos se van a fijar ustedes, a pesar de que esos objetos forman parte del contexto de desorden, de caos. Pero esos son los que ustedes se fijan. El conocimiento le da un orden a ese caos, le da jerarquía. Distingue lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil. ¿Cómo así que distingue lo bueno de lo malo? Bueno,
Ustedes ven algo en la calle y lo califican de inmediato, eso es bueno, eso es positivo, eso es negativo, eso es malo, o útil de lo inútil. Ustedes ven objetos, ven diversos aspectos que están enfrente de ustedes. Y para ustedes algunas cosas van a ser útiles y otras inútiles. Y por último tenemos la representación. Es una representación de la realidad, la cual es diferente a la realidad en sí misma. El ser humano traduce cada información de la realidad en conceptos. El sujeto los comunica por medio de signos o símbolos, palabras, imágenes, sonidos. Veamos el ejemplo de árbol. Árbol. Ustedes ven una planta grande, enorme, y a eso le llaman árbol. Pero el ser humano lo identifica con un nombre específico. De hecho, el término árbol es una cuestión que el ser humano le ha impuesto. Y de esa manera puede conocer el árbol en diferentes idiomas. En inglés le llama tree, en español árbol. ¿Verdad? Entonces, es algo que ha impuesto el ser humano. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean, tenemos una persona que está en medio, ¿verdad? Es el sujeto. En el lado izquierdo pasa un coche, un carro de color rojo. Es objeto del conocimiento, es el objetivo. Pero en la mente de esta persona existía un recuerdo de un vehículo anterior, ¿verdad? Entonces, cuando ve el vehículo, esta persona se recuerda de ese vehículo y va a hacer la comparación. ¿Es más bonito que? ¿Es más feo que? ¿Es más elegante que? ¿Es menos elegante que? ¿Es más gastón que? ¿Es más veloz? ¿Es más colorido? O sea, en ese momento está trayendo a la mente un recuerdo, algo que pasó anteriormente. Es la información que tiene acerca de ese tipo de vehículo. Porque si no existiera ese recuerdo de ese vehículo, tampoco sabría qué decir qué es ese objeto de color rojo. Identifica que ese objeto de color rojo es un vehículo porque previamente tuvo conocimiento del vehículo. Aquí tenemos los elementos que originan el conocimiento. Ahí tenemos el sujeto. Es el elemento que conoce, que quiere conocer. Y vamos entonces a un objeto, elemento a estudiar. Es lo que quiero conocer, ya sea que pueda ser algo totalmente novedoso o algo que ya había anteriormente. Entonces, después de conocer ese objeto, vemos ahí la imagen de un ajedrez. Entonces, ese es el contacto visual, el contacto sensorial, ¿verdad? El contacto a través de nuestros sentidos. Y esa información se traslada al cerebro del ser humano. Ahí hay una relación de elementos. Hay una representación interna de ese tablero de ajedrez, ¿verdad? Y en la memoria del ser humano es probable que existan tableros de ajedrez diferentes, algunos de vidrio, otros de madera, unos de barro. Tableros grandes, tableros pequeños.
tableros de diversos colores, ¿verdad? Entonces, de esa forma es como tenemos el contacto de la realidad a partir de un sujeto y de un objeto. Ahora veamos las características del conocimiento. El conocimiento es acumulativo. El conocimiento es perfectible. El conocimiento es perenne. Vamos a ver cada uno de ellos. Acumulativo. La memoria conserva el recuerdo de las percepciones. Es una cuestión nerviosa. Cada persona recibe de su sociedad y su tiempo el conocimiento anterior. ¿Verdad? Es una información que se va acumulando. Porque yo recibí esa información de mis padres, de mis abuelos, de mis amigos, de mis hermanos, de mis maestros. ¿Verdad? Entonces, es un conocimiento que se acumula. Sabemos distinguir entre el ruido del motor de un vehículo, un avión y un tren, porque previamente hemos visto un vehículo, un avión y un tren. Tenemos información sobre estos. Tenemos que el conocimiento es perfectible. ¿Qué quiere decir perfectible? Bueno, que puede mejorarse, que un conocimiento puede tener una mejor definición. El conocimiento se transmite de generación en generación. Es algo que no percibimos a simple vista, porque es una información que a veces se nos es trasladada desde que somos niños o en el transcurso de la vida. Entonces, cuando vamos creciendo, ya son los objetos que nos rodean son familiares a nosotros, porque ya los hemos identificado desde hace tiempo. Es una información que me transmitió mi familia, mi comunidad, a través de los años. Pero resulta que no todo el conocimiento es acabado. Y es posible que haya un conocimiento que es imperfecto, que tenga algún error, ¿verdad? Entonces es cuando decimos que todo conocimiento es perfectible. Perfectible quiere decir que puede mejorarse. Siempre se pueden conseguir nuevos y mejores conocimientos. Eso es precisamente tener un conocimiento perfectible. El conocimiento es perenne. En cada movimiento se descubren nuevos experimentos. O sea, el conocimiento no se detiene. Eso es lo que quiere decir que es perenne, ¿verdad? Si algo se tuviera, pues ya no tendría más razón de seguir investigando, seguir conociendo nuevos aportes, pues porque ya está todo hecho, pero no es así, ¿verdad? El conocimiento va cayendo a cuentagotas, ¿verdad? Entonces ese conocimiento puede tener una mejor versión del conocimiento. Si el conocimiento no fuera acumulable, cada científico tendría que comenzar de cero siempre. Ahí donde dice que el conocimiento es algo que heredamos. El conocimiento se manifiesta por medio del lenguaje. Cabal, lo que estamos viendo, ¿verdad? A través de nuestros sentidos.
porque forma parte de todo un contexto. El conocimiento se manifiesta por medio del lenguaje. Ahora bien, tenemos una pregunta clave. ¿Qué es la verdad? A ver, jóvenes, ¿qué es la verdad? ¿El conocimiento exacto de algo o que alguien piense que tiene el conocimiento exacto de algo? Muchas gracias. Es el conocimiento exacto o perfecto de algo, dice la compañera. ¿Alguien más? ¿Algo que puede ser comprobado? Algo que puede ser comprobado, muy bueno, ¿verdad? Esa es la verdad. ¿Alguien más que nos dé una perspectiva de qué es? Algo que está visible, ¿verdad? Muchas gracias. Y es que la verdad es difícil de aprender. Los griegos conceptualizaban la verdad como aletheia, lo que no está oculto. En latín es veritas, así se denomina, ¿verdad? ¿Qué significa? Rigor, exactitud. En hebreo es emuna, que significa confianza. Y fíjense ustedes que cuando analizamos qué es verdad, uno de los pasos que hacemos es recurrir al diccionario. ¿Qué nos dice el diccionario que es verdad? Dice, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Juicio o posición que no se puede negar racionalmente, ¿verdad? Cualidad de veraz. Entonces, como ven, tenemos una serie de definiciones de qué es verdad. Ahora, cuando hablamos en términos de filosofía, decimos que la definición clásica dice que una proposición es verdadera cuando lo que afirma corresponde con la realidad. Sin embargo, el problema es que nos refiere a un contacto sensorial. En la actualidad se dice que cualquier nuevo conocimiento se fundamenta más en saberes previos que en los datos tomados de la realidad. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que cualquier conocimiento nuevo lo vamos a tener más caracterizado en la medida en que va a representar algo que ya tenemos en la mente. No es algo novedoso. Veamos acá. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué ven aquí, jóvenes? Un gallo. Un gallo. ¿Y para qué sirve un gallo? Para comérselo. Ya va la Para maldad. comer. Ya la va la maldad. Para despertarnos. Para despertarnos. Para criarlos. Para reproducir hacerlas, su especie. reproducir la especie. Bueno, como ven, un mismo objeto, un objeto de conocimiento como este, tiene múltiples formas de comprender, ¿verdad? Desde que es un alimento hasta que es un ave bella o que despierta o para reproducir la especie. Todas las respuestas que digan son buenas, ¿verdad? En el sentido de que pues tenemos a este gallo. Y podemos pensar en algo que sea verídico en relación a este animal, pues es cualquiera de las opciones que ustedes dijeron, ¿verdad? Es algo que puede tener diversas utilidades. Y ahí es donde entramos también a conocer qué es la teoría consensual de la verdad. Porque ustedes pueden tener diferentes visiones de qué es un gallo.
y incluso puede decir que es un animal de pelea. Pero cuando hablamos de teoría consensual de la verdad, es porque tenemos la conceptualización de que hay un conocimiento que se hace en consenso. Esta teoría planteada por Hegel dice que la verdad se obtiene por consensos alcanzados en una comunidad de expertos. Veamos en el caso del gallo. Cada uno de ustedes dijo algo en concreto, pero yo les diría, mire, pongámonos de acuerdo. ¿Para qué nos puede servir el gallo? Pero que sea una sola versión. Porque unos querrán comerse, otros querrán que pelee, otros querrán que se reproduzca. Pero, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿No lo comemos? ¿O lo tenemos en exhibición o para reproducir? Entonces podemos llegar a un consenso, ¿verdad? Hegel dice que la verdad de un conocimiento depende de su posibilidad de ubicarlo dentro de un conjunto de conocimientos adquiridos o admitidos como verdaderos. Un conocimiento va a ser aceptado cuando sea ubicado dentro de un sistema existente. Entonces, tenemos el gallo y nos vamos a poner de acuerdo. ¿Para qué lo queremos? Ah, no, comámoslo. El domingo es el cumpleaños de María y entonces hacemos un buen caldo. ¿Verdad? Ah, pues pongámonos de acuerdo, está bien. Otros dirán, no. Es que fíjense que si lo matamos, ya no vamos a tener más animalitos. Mejor compremos una gallina y los reproducimos. Entonces, está bien, pues llegamos a ese consenso. Eso es alcanzar una teoría consensual de la verdad. Un conocimiento va a ser aceptado cuando sea ubicado dentro de un sistema existente. Mecanismos que deben establecerse para construir una verdad de consenso. A. Postulado básico del subjetivismo. La persona accede a la realidad por medio de sus sentidos. La interioriza y crea una representación simbólica en su mente. Veamos, ¿cómo podemos saber esto? La persona accede a la realidad por medio de sus sentidos. El gallo. Accedieron al gallo. ¿Qué es el gallo? Es un ave. Es un ave comestible. Entonces, ustedes ven el gallo, lo interiorizan. Y entonces, en su mente ya no va a estar un gallo vivo. Va a estar un gallo asado. Va a estar un gallo frito. Va a estar un gallo en caldo. ¿Ven? Esa es la representación de la primera imagen que tuvieron ustedes de ese objeto de conocimiento. B. La persona verifica su representación a partir del diálogo con otros individuos, instituciones o libros para alcanzar una verdad de consenso. Y entonces vengo yo y les digo, miren, ¿qué les parece si hacemos caldo? Está bien, dicen todos, pero en ese momento que les digo caldo, si hay 5 personas, en cada pensamiento de esas 5 personas va a aparecer un caldo diferente. Unos pueden decir caldo, caldo, otro va a decir caquic, otro puede decir yo quiero un caldo colorado, yo quiero un caldo con arroz. ¿Ven? Entonces no nos ponemos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, muchachos. ¿Cómo comemos al gallo? Y entonces alguien dice, está bien, hagámoslo. Hagamos un caldo de caquic, del gallo. Órale. Y todo el mundo ya se pone de acuerdo entonces en hacer el gallo en un caldo. Tipo caquic. ¿Ven? Eso es buscar un consenso. La persona verifica su representación a partir del diálogo con otros individuos, instituciones o libros para alcanzar una verdad de consenso. La verdad de consenso, entonces, va a ser que nos pusimos de acuerdo en sacrificar al gallo y hacer un caldo de caquica. Y nos olvidamos de todo lo demás. Lo mismo sucede
cuando los científicos estudian, por ejemplo, el universo. El universo no ha sido descubierto por un solo científico. Lo han ido descubriendo los científicos poco a poco. Pero ¿se trata de un conocimiento que hizo un solo científico o varios? No, han sido varios, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Ahí es donde caben los elementos que les había dicho, que el conocimiento puede ser perfectible, que el conocimiento es perenne y que es un conocimiento que vamos desarrollando de generación en generación. Perfectible porque, por ejemplo, en la antigüedad se pensaba que el Sol giraba alrededor de la luz, de la Tierra. Hoy sabemos que es al revés. Mañana no vamos a saber qué nuevos descubrimientos puede haber. ¿Verdad? Entonces, cada uno de estos descubrimientos los vamos a lograr en una comunidad de científicos cuando ellos discuten y llegan a un acuerdo. Llamémosle universo. Llamémosle Tierra. Y a partir de ahí se empieza a conocer a ese objeto con un término específico. ¿Verdad? Entonces, estos son ejemplos que nos permiten visualizar qué es una verdad de consenso. No todo proceso de búsqueda de consenso puede considerarse válido. Se necesita establecer mecanismos de validez, como la participación de expertos en la materia para aportar argumentos sólidos. ¿Verdad? Entonces, no cualquier persona puede aportar conocimientos científicos. Tiene que ser una persona que se dedique precisamente a la ciencia. Según Habermas, el lenguaje es la mejor muestra de la creación de consensos intersubjetivos, aunque las exigencias de madurez e independencia puedan parecer utópicas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que ¿de qué forma podemos llegar al consenso sobre una realidad? A través de dialogando. Del diálogo, ¿verdad? A través del texto, porque, por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton, pues fue conocida a través de un texto, y los científicos la leyeron y empezaron a encontrar consenso sobre lo que planteó el científico, ¿verdad? O se puede hacer a través de una conferencia de la vida oral. Recuérdense, el conocimiento vía oral o escrito, también se puede considerar como conocimiento lingüístico, porque lo lingüístico está asociado a lo oral y a lo escrito. Ahora, hemos visto hasta el momento conocimiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el conocimiento científico? La epistemología busca los fundamentos filosóficos del conocimiento científico. La epistemología se interesa por dos aspectos: el carácter empírico de su metodología, en contraste con el carácter racional de la filosofía. Cuando hablamos de carácter empírico, quiere decir práctico, ¿verdad? Es científico si lo hemos experimentado, si hemos hecho prácticas, si hemos logrado determinar un proceso a través de un método para desarrollar ese experimento científico. Y también se puede hacer a partir del lenguaje científico, ¿verdad? Cuando nos ponemos de acuerdo, cuando dialogamos, cuando llegamos a la búsqueda de consensos. El conocimiento científico busca liberar al ser humano de creencias falsas, prejuicios y dogmas acríticos.
El mundo está poblado de conocimientos nada científicos, de monstruos, de aparecidos, de información falsa que a veces circula en Internet, en fin, de una serie de elementos con los cuales no tenemos certeza. Entonces, el conocimiento científico lo que busca es decirle, mire, lo que está demostrando ahí es mentira, porque no existe, no puede existir, ¿verdad? Nosotros hemos hecho X, Y y Z experimentos y a partir de ahí hemos comprobado que ese supuesto espanto no existe. Lo que pasa es que hay elementos que puede ser algún daño cerebral o alguna enfermedad como para ver aparecidos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de epistemología que estudia cómo se genera el conocimiento, su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos. La epistemología aborda la filosofía y el conocimiento tratando de dar respuestas a preguntas vitales como las siguientes. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? ¿Cómo comprobamos que lo que hemos entendido es necesario? ¿Verdad? Entonces, de esa manera comprobamos que lo que hemos entendido es verdad. Bueno, vamos a ver. A ver, jóvenes, preguntas sobre el contenido de la clase de hoy. Pueden tomar el micrófono. Doctor, disculpe, las presentaciones las vas a subir a Moodle. Sí, las voy a subir. Gracias, doctor. La filosofía siempre va de la mano con la ciencia, doctor. Eso es lo que siempre se pretende, ¿verdad? La filosofía, ¿se recuerdan ustedes que hemos hablado de que existen dos grandes corrientes de filosofía? La filosofía idealista y la filosofía materialista. La filosofía idealista, por lo regular, es acientífica, porque no basa sus argumentos en aspectos de comprobación de la realidad, ¿verdad? La comprobación de la realidad significa entender que primero la materia y luego el espíritu o el pensamiento. En cambio, la corriente idealista le basta con saber que existe un pensamiento, que existe algo que hemos desarrollado en el cerebro para creer que existe. En cambio, la corriente materialista de la filosofía nos plantea que únicamente podemos tener conocimiento de la realidad a partir de la ciencia, a partir de hacer investigaciones científicas. Si van relacionadas. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más? Bueno, jóvenes, entonces les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo el próximo jueves que nos vemos. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias.